Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les recomiendo encarecidamente que se suscriban para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando mucho revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha capturado la atención de miles de fans. El título lo dice todo: Demet y Alana se conocen y Can Yaman reacciona locamente. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar este notición, analizar las implicaciones, y sobre todo a ver cómo reacciona nuestro querido Can Yaman ante esta inesperada conexión. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y, como siempre, les traeremos todos los detalles jugosos. Y es que seamos sinceros, cuando dos figuras tan prominentes del panorama turco deciden cruzarse en el camino, es inevitable que se genere un torbellino de especulaciones, rumores y, por supuesto, reacciones. En este caso, estamos hablando de Demet Özdemir, a quien muchos conocen por su brillante papel en Erkenzicus, y Alana, una influencer y personalidad de redes sociales que ha ganado una enorme popularidad en los últimos años. Ambas son mujeres con mucho carisma, talento y una legión de seguidores que las apoyan incondicionalmente. La idea de que puedan conocerse, y mucho menos que esto desencadene una reacción particular, es suficiente para poner las redes sociales patas arriba. Pero, ¿cómo llegó a ser esto un tema de conversación? Bueno, como suele suceder en la era digital, todo comenzó con una interacción en redes sociales. Fue un simple like, un comentario o quizás una mención que desató la chispa. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, no tardaron en detectar esta conexión. Y es que cuando dos personas que admiramos se conocen, automáticamente pensamos en las posibilidades: ¿serán amigas? ¿Habrá algún proyecto en común? ¿Se tratará de algo más? Las mentes creativas de los fans son infinitas, y las teorías surgieron a la velocidad de la luz. Ahora, para entender el contexto de la reacción de Can Yaman, es fundamental recordar su historia. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenzicus, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y la pareja, conocida cariñosamente como Kandem, conquistó los corazones de millones de espectadores. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos fueron constantes. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, su cercanía y la intensidad de sus escenas hicieron que muchos creyeran que había algo más que una simple amistad profesional. Por supuesto, esta conexión tan fuerte en la serie y la vida real generó una base de fans muy apasionada que aún hoy sigue de cerca sus vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando Demet Özdemir, con quien Can Yaman compartió tantas experiencias, se cruza con Alana, otra figura pública que, si bien no tiene una conexión directa con Can Yaman en términos de trabajo, sí comparte un público afín y, quién sabe, quizás intereses comunes? Es aquí donde entra la famosa reacción de Can Yaman. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversas plataformas, la reacción de Can Yaman no fue precisamente de indiferencia. Se rumorea que al enterarse de este encuentro o de la cercanía entre Demet y Alana, Can Yaman mostró una reacción de celos, de sorpresa, o quizás de cierta inquietud. Las fuentes varían y, como siempre en el mundo del espectáculo, hay que tomar las cosas con cautela. Sin embargo, la mera mención de su reacción ha sido suficiente para alimentar el debate entre los fans. Algunos interpretan esta reacción como una prueba de que todavía hay sentimientos fuertes entre Can Yaman y Demet. Creen que Can Yaman sigue pendiente de lo que hace Demet, y que verla interactuar con otras personas, especialmente si estas personas son mujeres con cierta notoriedad, le genera un tipo de reacción emocional. Para ellos, esta reacción loca es la confirmación de un amor que nunca terminó. Otros, sin embargo, lo ven de una manera completamente diferente. Argumentan que Can Yaman, al ser una figura pública con una vida sentimental que ha sido objeto de escrutinio, puede sentirse presionado o simplemente reaccionar de forma instintiva ante cualquier noticia que involucre a sus exparejas o personas cercanas. Quizás su reacción no tenga nada que ver con sentimientos románticos, sino más bien con la incomodidad de ver su vida privada constantemente bajo el microscopio, o incluso con la gestión de su imagen pública. La reacción loca podría ser simplemente una interpretación exagerada de algo mucho más mundano. Y luego están los que piensan que todo esto es una estrategia de marketing o una forma de mantener el interés en sus carreras. En el mundo de las redes sociales y el entretenimiento, a veces las interacciones, por pequeñas que sean, se magnifican para generar conversación y mantener a la audiencia enganchada. Podría
Hacer que la interacción entre Demet y Alana, y la supuesta reacción de Kanyaman, sean parte de un plan para mantenerlos en el candelero. Es una posibilidad que no podemos descartar. Ahora, vamos a hablar un poco más de quién es Alana. Su ascenso en el mundo digital ha sido meteórico. Conocida por su contenido fresco, su estilo de vida aspiracional y su cercanía con sus seguidores, Alana ha logrado construir una comunidad muy leal. Ha colaborado con diversas marcas, ha participado en eventos importantes y se ha consolidado como una de las influencers más influyentes de Turquía. Es una mujer joven, independiente y con una personalidad arrolladora. La idea de que Demet Özdemir, una actriz de renombre internacional, pueda estrechar lazos con ella, es intrigante. ¿Podrían estar planeando algún proyecto juntas? ¿Podrían compartir intereses más allá del espectáculo? La posible amistad o relación entre Demet y Alana podría abrir un abanico de nuevas oportunidades para ambas. Demet, que está expandiendo su carrera internacionalmente, podría beneficiarse de la visibilidad y el alcance de Alana en el mundo digital. Por otro lado, Alana podría ganar un prestigio adicional al asociarse con una figura tan consolidada como Demet. Pero por supuesto, lo que más interesa a la mayoría es la reacción de Kanyaman. ¿Qué significa exactamente esa reacción loca? ¿Fue un mensaje privado que se filtró? ¿Un comentario público? ¿Un gesto o una acción observable? Las especulaciones son amplias. Algunos dicen que se trató de una indirecta en sus propias redes sociales, otros que fue una reacción en cadena de amigos en común, y algunos más fantasiosos, que imaginan un enfrentamiento cara a cara. La falta de detalles concretos alimenta la imaginación colectiva. Lo que está claro es que la noticia ha puesto a los fans de Kanyaman y Demet Özdemir en alerta máxima. Se están debatiendo en foros, comentando en publicaciones y creando hilos de discusión. Los fans más leales de Kandem están divididos. Algunos están emocionados ante la idea de que esta reacción pueda significar que Kanyaman todavía tiene sentimientos por Demet, y esperan un posible reencuentro o una reconciliación. Otros, sin embargo, están decepcionados o incluso enojados, sintiendo que esta reacción es un signo de inmadurez o de posesividad. Es importante recordar que tanto Kanyaman como Demet Özdemir son personas reales con sus propias vidas y relaciones. Han pasado años desde que trabajaron juntos en Erkencikus, y sus vidas han seguido caminos separados. Kanyaman ha tenido otras relaciones y ha estado enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia. Demet también ha tenido sus propias experiencias sentimentales y profesionales. Intentar encajar sus vidas actuales en la narrativa de su pasada relación es, a menudo, una construcción de los fans. Sin embargo, la dinámica del fanatismo es compleja. Los seguidores invierten tiempo, emociones y, a menudo, dinero en sus ídolos. Creen en las historias que se tejen alrededor de ellos, y cuando hay un elemento de drama o romance, la audiencia se engancha aún más. La posible interacción entre Demet y Alana, y la reacción de Kanyaman ha proporcionado justo eso, un nuevo capítulo en el drama de sus vidas públicas. Así que, en resumen, tenemos a Demet Özdemir y Alana, dos figuras relevantes en el panorama turco, que se conocen, y esta interacción ha desatado una supuesta reacción loca por parte de Kanyaman. La interpretación de esta reacción es donde reside la mayor parte del debate. ¿Es celos? ¿Es inquietud? ¿Es una estrategia? ¿O es simplemente el ruido de las redes sociales magnificando un evento trivial? Lo que podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha generado una gran expectación y ha puesto a los fans a hablar. La conexión entre Demet y Alana por sí sola ya era digna de mención. Pero sumarle la supuesta reacción de Kanyaman ha elevado el nivel de interés a un punto álgido. Es un recordatorio fascinante de cómo la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo para millones de personas, y cómo cada pequeña interacción puede ser analizada y debatida hasta la saciedad. ¿Y a ustedes, qué les parece todo esto? ¿Creen que la reacción de Kanyaman es genuina? ¿Y qué piensan de la posible amistad entre Demet y Alana? Nos encantaría escuchar sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. ¿Serán amigas? ¿Habrá algún proyecto juntas? Y lo más importante, ¿cómo creen que Kanyaman debería reaccionar ante estas situaciones? Déjenos sus comentarios, queremos leerlos a todos y generar un debate interesante aquí abajo. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante.
Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de The Method de Mir y Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.